Ok, ahora sí. Ok, como les mencionaba, lo primero es, tal vez para retomar un poco, porque la grabación no estaba. Hoy vamos a ver el tema de la metodología de Jorge Fallas que está en el aula virtual. Esta metodología se basa en el tema de la definición de bosque según la ley forestal 7575. ¿Por qué nos vamos a basar hoy en esto? Porque vamos a ver hoy este tema. ¿Por qué? Porque hay muchos inventarios que no están regidos dentro de la normativa, llamémoslo así, de estándares de manejo de bosque primario, ni de bosque secundario, ni toma en consideración el estándar de manejo, inclusive para árboles fuera de bosque. O sea, queda como aislada la metodología, queda como aislado el tema. Y el tema es básicamente ver la cobertura, o sea, es ir al sitio, hacer un recorrido para ver y para corroborar si realmente el sitio cumple o no cumple con las condiciones para ser catalogados según la definición de ley como bosque. Entonces tenemos que irnos primero a la definición de bosque como tal, y la definición de bosque muy claramente dice que es ecosistema autóctono, nativo autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales. Ahora, puede ser que sea entonces un ecosistema nativo del sitio o autóctono. Puede ser que a esto nos referimos de que puede ser que hayan especies endémicas de la zona, aunque pueden haber especies también de otra región del país, no necesariamente que son del sitio, pero sí son del país y pueden crecer naturalmente allí, aunque no sean especies endémicas. Intervenido o no, bueno, sí, puede ser que sea un bosque, puede ser que tengamos una cobertura arbórea, puede ser que tenga su cola, pero eso no imposibilita de que cumpla con la consideración de bosque. Puede ser que haya sido muy intervenido, se haya hecho corta ilegal, tala ilegal, pero eso no significa que no pueda cumplir con las condiciones de bosque, entonces puede ser intervenido o no. Regenerado por sucesión natural de otras técnicas forestales, puede ser que sea regenerado naturalmente o inclusive por regeneración asistida, que ocupa una superficie de 2 o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades. Esto es un poco medio subjetivo, más adelante lo vamos a ver, y Jorge Falles en su metodología lo considera también. Cabe recalcar que la metodología que vamos a revisar, que es la de Jorge Falles, es una metodología que surgió a raíz de que muchos de estos trabajos eh, se llevan a cabo de una forma libre, llamémoslo así. Hay libertad en términos profesionales de cómo desarrollar un informe y qué consideraciones tomar en cuenta a la hora de definir si un sitio se constituye como bosque o no. Sin embargo, para evitar precisamente esas diferencias entre profesionales, de que algunos tomen en consideración una cosa y otros no, precisamente por eso fue que se llevó a cabo este manual o este procedimiento. Actualmente no es un procedimiento que está normado. Eso quiero hacerles, eh, quiero hacer hincapié en eso. No es un manual que está normado, o sea, no es algo que yo deba utilizar porque la administración del Estado me lo pida. Simplemente, ¿qué es lo que pasa actualmente? Que muchas oficinas subregionales en todo el país están basándose en el uso de esta metodología como un estándar, llamémoslo de esta forma, para revisar los informes de regencia o informes de un forestal a la hora en que va a definir si un área es o no es bosque según la ley. Entonces, mi recomendación es para ustedes es que el día de mañana, cuando les toque un trabajito de estos, ojalá se basen, no en todo el documento, porque como lo vamos a ver, es un documento extenso, inclusive trae las pautas de cómo generar los muestreos en QGIS, pero sí por lo menos que se basen en lo más práctico, que es en el sistema de muestreo, en el diseño de muestreo, tal y como lo propone él, porque eso es lo que SINAG en este caso está solicitando. Entonces, bueno, en este caso,
dice la definición que es un sitio caracterizado por la presencia de árboles maduros de diferentes edades. Esto es un poco subjetivo porque no sabemos o hay poca información de cuándo realmente un árbol puede estar maduro y cuándo no. Ok, especies y de porte variado. Que sean diferentes especies y que sea de porte variado. Que sea de diferentes especies, sí, esto lo podemos determinar con una tablita de IBI, lo podemos determinar por más o menos un índice de diversidad a la hora en que estamos eh, haciendo el informe. Y deporte variado. ¿A qué nos referimos con porte variado? Bueno, diferentes diámetros y diferentes alturas. En este caso, cuando nos referimos a diferentes alturas, es ojalá definir, ok, la especie X es del dosel superior, esta es del dosel intermedio, esta es del dosel inferior, etcétera. Esta información al final nos va a poder decir si realmente el bosque que estamos evaluando tiene diferentes especies y tiene porte variado. Ahora, diferentes especies. Aquí es donde también uno se pone a pensar, bueno, diferentes especies, bueno, podrían ser 3, 4, 5. Ahí hay que ver, hay que valorar la condición del lugar. Eh, Como se los he dicho siempre, hay cosas en las que no hay una receta específica. Todo va a depender del entorno, del sitio como tal. Puede ser que nos encontremos la evaluación de un sitio donde en Guanacaste, que se está diciendo, o está diciendo SINAC que es bosque, porque desde una imagen aérea lo dice, pero cuando estamos llegando al sitio, cuando llegamos al sitio, resulta que es solamente guásimo, madero negro, poroporo. Y además de eso, solamente es un dosel, solamente es un estrato, hay solamente un perfil marcado. Entonces va a depender mucho de las condiciones. Pero la metodología esta lo que quiere es precisamente, o lo que busca es precisamente evitar esas cosas que podrían quedar de manera subjetiva. Ok, lo otro que dice la ley es que cubra más del 70% de la superficie, en este caso, donde existan, que cubra más del 70% de la superficie. Esto con respecto a copas. En el manual, como viene ahí, sugiere una aplicación, hay varias aplicaciones, ustedes ya ahora y ahora nosotros en realidad en general, con los teléfonos inteligentes y con internet, podemos accesar a muchas aplicaciones. Ahí en el manual sugiere una aplicación que me pareció muy buena porque ya uno no tiene que andar pensando en utilizar un densiómetro. No sé quiénes de ustedes han visto un densiómetro, pero hay unos aparatitos que vienen como una cajita de madera, como con un circulito en el centro, con un espejo. Y eso lo que le permite a uno es estimar cuánto es el porcentaje de cobertura que hay en un sitio determinado. Bueno, ahora hay aplicaciones en las que uno pone o uno coloca el teléfono en un trípode apuntando hacia la parte de las copas y eso le permite a uno determinar cuánto es el porcentaje de que cubren las copas como tal. Entonces, eso es parte también. Y además dice que existan más de 60 árboles por hectárea de 15 o más centímetros. En este caso, bueno, la metodología sugiere lo que yo les he recomendado a ustedes, una parcela de 500 metros cuadrados de 20 por 25. Quiere decir de que una parcela, para que ya esté más o menos con la consideración de bosque, tienen que haber entonces más de 3 árboles en esa parcela que tengan más de 15 centímetros de diámetro para que puedan salir al menos 60 árboles por hectárea. Más o menos eso es. Pero ahora vamos a ver cómo es más o menos la interpretación de los resultados y cómo ya al final podemos decir si ese sitio es o no es bosque de acuerdo a las condiciones que tenemos. Entonces, lo primero acá es revisar el tema del concepto de bosque. Otras cosas importantes a las cuales, bueno, una cosa importante, un trabajo que recién estamos haciendo, de hecho ahorita estoy haciendo el informe de ese trabajo, es un proyecto en Ubita, es un proyecto turístico, pero
aquí hay un tema importante. Quiero que sepan que hay un artículo importante al cual ustedes también se van a tener que apegar de vez en cuando. Y es sobre esto. Eh, si bien es cierto, la ley actual impide el cambio de uso del suelo de bosque a otro tipo de uso, sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer solamente haciendo un cambio de uso del suelo de un 10% de la propiedad. Es decir, si tenemos una finca en la cual el cliente desea hacer un proyecto, ahí es decirle, bueno, toda la finca, según los recorridos, cumple con bosque. En efecto, no se puede hacer nada, pero se puede usted pegar a un artículo que es el artículo 19, y es sobre las actividades autorizadas. Entonces, de esas 100 hectáreas, usted puede tomar al menos unas 10 hectáreas, definir las áreas que usted, que usted desea considerar para hacer su proyecto, y SINAC le va a permitir aprovechar un 10% de esa área. Y eso está estipulado en este artículo, que es sobre actividades autorizadas. Muy claro lo dice: en terrenos cubiertos por bosque no se permitirá cambiar el uso del suelo ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines. 1. Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras actividades análogas de terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. B. Llevar a cabo proyectos de infraestructura estatales, privados o de conveniencia nacional. Esto sí es básicamente, esto sí casi que no hay nunca ninguna limitante, porque cuando hay un proyecto de conveniencia nacional, pues simplemente, aunque eso sea bosque, no hay que hacerle mucha cosa, y simplemente hay todo un proceso a nivel administrativo. Pero sí, donde nos debemos basar más es en esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de proyectos a los cuales nos van a llamar son proyectos privados, y es para la construcción de una casa, para un proyecto turístico, etcétera. Además viene otro, que es por ejemplo la corta árboles por razones de seguridad o interés científico, sí, eso también, y prevenir incendios, desastres naturales, otras causas análogas. Es decir, aquí esta podría ser otra posibilidad. Por ejemplo, en Guanacaste, de ahí hay un área circunvecina de la propiedad del cliente que tiene su casa de habitación. Resulta que es un área que se quema todos los años. Resulta que este año se quemó, la casa estuvo a punto de incendiarse. Entonces, ya con esas evidencias y con todo el historial que hay detrás, eh, el, el, la ley permite que pueda haber cambio de uso del suelo, es decir, eliminar el bosque que podría generar algún riesgo, y solicitar un permiso. Ok, para cada uno de los casos, la corta de bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines expresos. Previamente deberá llenarse un cuestionario para la preselección ante la Administración Forestal del Estado y determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental según lo establezca la ley, según lo establezca el reglamento de ley. Es decir, aquí lo que está diciendo primero es que sí, la Administración Forestal del Estado va, hace la visita y hace una preselección. Es decir, aquí se hace un censo de todos los árboles. Hay que hacer un censo en estos casos. Bueno, cuando se va a hacer cambio de uso del suelo a un 10%, o sea, nos vamos a regir en el artículo 19 para hacer cambio de uso del suelo, ahí hay que hacer un censo, un 100% de todos los árboles mayores a 15 centímetros de diámetro. Toda esa lista se establece en un informe, o va en el informe, y luego SINAC pues determinará cuáles árboles no son posibles de cortar. Ahora, obviamente, no se van a cortar árboles que están en veda o que tienen algún tipo de restricción, pero puede que haya algún árbol específico o alguna condición particular que SINAC diga, no, este no lo van a cortar, este no lo pueden tocar. Entonces hay un proceso de preselección. Y además de eso, dependiendo del proyecto, si es un proyecto grande
estamos hablando que son proyectos donde la construcción es más de, déjenme ver, más de 300 metros cuadrados. Cuando si no me equivoco, yo creo que es así. Si no, después si no, ustedes me corrigen si alguien lo sabe por ahí, pero si no me equivoco, son 300 metros cuadrados. Cuando una construcción es más de 300 metros cuadrados, requiere un D1, que es para la evaluación de impacto ambiental ante SETENA. Entonces, siempre algún proyecto de estos va a estar ligados a una viabilidad ambiental ante SETENA como tal. Ok, esos son dos de los artículos que están aquí que son muy importantes. Sin embargo, vienen otros más abajo y que tienen que ver con el tema del suelo, con el tema pendiente, con el tema de tierras de actitud forestal, etcétera. Pero por el momento, eh, vamos a quedarnos con el tema de la definición de bosque como tal. Ok, entonces nos vamos entonces al documento que les estaba mencionando, que es el, este reglamento. No sé qué se me hizo ya. ¿Qué se me hizo? No sé, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, hasta acá no. Ok, que ya aquí está el documento. Ok, entonces, bueno, ya les había mencionado manual de procedimientos para la determinación de bosque, acorde a la definición de ley. Entonces, bueno, aquí viene todo más o menos como es que viene estructurado. Ok, un poco la introducción, por qué y para qué es el documento. Como ya les mencioné, la idea es que sea un estándar, llamémoslo así, una guía técnica que le permita al profesional forestal. Profe, Sí. perdón. Yo tengo una duda con ese censo que usted dijo, cuando esta ley a uno le permite aprovechar un 10% del área. Uh-huh. Este censo es de todos los árboles, me imagino que de 10 para arriba. No, de 15 para arriba. Recuerden que la 15 para ley arriba. dice Ok. que más de 60 árboles de 15 centímetros en adelante. Entonces, si la ley lo que me está diciendo es de 15 centímetros en adelante, no hay necesidad de que yo empiece a hacer un censo de 10 centímetros para abajo. Tal vez usted, de lo que está confundido, usted y muchos más, es que muchos de los trabajos, muchos de los estudios que ustedes han llevado a cabo en la universidad y donde han tenido que hacer informes como tal, en algunos de esos consideran los árboles de 10 centímetros en adelante. Pero, por ejemplo, para este caso específico, para el caso de la semana pasada, en la que nosotros vimos lo de árboles fuera de bosque, todo el reglamento de árboles fuera de bosque es de 15 centímetros en adelante. Cuando hablamos de bosque, en términos del estándar de manejo, por ejemplo, para bosque maduro, ahí sí consideramos en algunos casos la información de 10 centímetros en adelante, como por ejemplo en qué, si retomamos un poco, por ejemplo, cuando hablamos de las parcelas de 750 metros cuadrados, en las que tenemos que basarnos de 10 en adelante para tener como resultado cuáles son los porcentajes de gremios ecológicos. Entonces, en ese sí consideramos de 10 en adelante. En bosque secundario también se podría considerar de 10 en adelante. En inventarios para carbono, según el estándar internacional y según INTECO, el Instituto de Normas Técnicas, también recomienda que sea de 10 centímetros en adelante. Entonces, es allí donde uno tiene que hacer una separación de cuándo yo empiezo a inventariar de 10 en adelante o cuándo de 15 en adelante. Cuando estoy rigiéndome, por ejemplo, en el reglamento de árboles fuera de bosques de 15 en adelante, y cuando estoy haciendo un inventario para corroboración de cobertura, para ver si ese sitio cumple o no cumple según la ley como bosque, es de 15 en adelante también. Entonces, chicos, eso les tiene que quedar claro. Lo otro importante es, las palmas no se consideran en estos casos. ¿Y por qué no se consideran en estos casos? Porque las palmas, si lo vemos en términos ecológicos, no forman madera. O sea, no tienen madera. No, el tronco o el fuste como tal de la palma no conforma madera.
Y un árbol, según su concepto, es catalogado como eso, como un individuo que genere madera. En este caso, las palmas no. Entonces, las palmas quedan fuera por esa razón, que las palmas no las tenemos que inventariar tampoco. Por eso es que cuando vamos a un sitio o cuando vayan a un sitio donde tienen que hacer un inventario o tengan que hacer un censo, como es en el caso en el que les mencioné, que tengan que hacer uso del artículo 19, en ese caso las palmas quedan por fuera. Los árboles frutales también, en este caso los frutales plantados o exóticos quedan fuera porque no forman parte del ecosistema nativo, no forman parte del ecosistema autóctono, entonces por eso también quedan fuera, para que se eviten trabajo. Esa es la recomendación. No sé si hay alguna otra consulta o alguna otra duda, chicos. Ok, profe, gracias. Ok, listo. Entonces, eh, bueno, aquí básicamente habla así sobre el tema de las reformas, sobre el tema de estandarizar la información como tal. Aquí lo dice, artículo ley, la define como bosque. Sin embargo, a la fecha no existe una metodología o protocolo oficial, estándar y sustentado en principios de ciencia y técnica que permita a los involucrados en la gestión, uso y administración la tutela de los recursos del país y materializar de una manera unívoca la definición de bosque en el terreno. Entonces, básicamente, por eso es que surge toda esta metodología, para que tanto al forestal, el regente o el consultor, se le facilite el trabajo y esté utilizando algo un poco más estandarizado, y además al técnico o al encargado de la oficina subregional se le facilite también la revisión de la información y pueda decir si el documento o el informe está bien sustentado o no. Entonces, básicamente aquí vienen los alcances, los objetivos, eso luego lo pueden leer ustedes. Muy importante, este cuadrito me gusta mucho y es importante mencionarlo. Siempre en cualquier trabajo de estos y en este y en todos los demás que hemos visto, lleva diferentes pasos. El primero es la idea inicial, que recuerden, va enlazada con el objetivo. Ese es el primer paso, el objetivo, el objetivo que perseguimos, el objetivo que nosotros perseguimos, pero que obviamente es el objetivo del propietario, del cliente. Puede ser que el cliente esté un poco perdido y haya que redireccionarlo a tener un mejor objetivo o a que el objetivo es otro, pero siempre va a estar la idea inicial, esa idea inicial con un objetivo. Luego segundo paso, los requerimientos técnicos y legales. Siempre que vayan a hacer un trabajo, y me gusta terminar hoy, por ejemplo, las clases de hoy, con ver este instrumento, porque de aquí podemos devolvernos a muchas cosas, retomar muchísimas cosas del curso, y es, nunca se metan en algo en lo cual técnicamente y legalmente no es viable. O sea, si ustedes ven que sí, los requerimientos en términos técnicos es posible, pero en términos legales voy a tener conflictos. Si los conflictos no son muy complicados, denle viaje al trabajo. Pero si los conflictos legales van a tener una traba y realmente no van a poder seguir en el trabajo y más bien van a embarcar al cliente, no lo hagan, no embarquen al cliente en algo que legalmente no se va a poder. Si técnicamente y legalmente se puede, entonces háganlo. Entonces, una vez que ustedes ven que se puede hacer, váyanse entonces a la revisión de literatura. A la revisión de literatura me refiero también a la revisión de leyes, de artículos, de reglamentos, de informes o documentos muy similares o que le generen a ustedes una cierta luz o idea para poder desarrollar el trabajo. Después de eso, entonces, váyanse al paso 4, que es el enfoque legal. ¿Cómo le van a dar entonces el enfoque legal a ese inventario o a ese trabajo? Luego el enfoque técnico, ¿cómo lo van a trabajar? ¿Y cómo van a abarcar esa metodología? ¿Cuál metodología van a utilizar? Luego el 5, que es la definición de la estrategia. ¿Cómo van a definir el muestreo? Si van a hacer un muestreo, si van a hacer un censo, si van a hacer solamente un recorrido, si van a tomar puntos de observación. Eso lo vamos a ver ahorita. Y luego ya nos vamos al paso 6, que ya la recolecta de los datos en campo. Ya ustedes se van a campo, se van a recopilar la información ya previamente en el paso 5
Y en el paso 4, con la metodología, ustedes definieron el sitio, hicieron sus mapas, corroboraron cobertura, corroboraron todo. Entonces ya se van con toda esa información, se van entonces a la recolecta de datos para ir al paso 7, que ya una vez que tienen la recolecta de los datos, entonces empiezan a hacer el análisis de los datos, la interpretación de los resultados, que sería el paso 8, y el paso 9, que es lo más importante, es el documentito más importante, el reporte de los resultados. Que el reporte de los resultados es simplemente un informe técnico. Ahora les muestro uno. No es lo que estamos comúnmente acostumbrados o lo que nos han acostumbrado en la universidad a estar haciendo, que es un informe súper extenso, un trabajo de investigación. No, aquí es, sí, tiene la parte técnica, científica, que está muy asociada a la parte de investigación, pero es un informe técnico donde nosotros como profesionales en el área forestal estamos no solo dando fe pública de que lo que vimos en campo, recopilamos en campo, es lo que es, sino que también está asociado a un tema legal y a un tema científico, asociado a bibliografía y asociado a información que previamente nosotros pudimos recopilar. Listo, chicos, preguntas hasta acá. Ok, nos vamos entonces al manual de procedimientos. En este manual de procedimientos, bueno, sí, aquí viene un poco un flujograma de más o menos cómo sería la aplicación de la metodología. Lo primero es el análisis de la evidencia geoespacial, es decir, recopilar información del sitio, como ya les he mencionado. Siempre que empiecen un trabajo, recopilen la información básica que es plano catastrado, si lo hay. Depende del proyecto, pues van a necesitar plano catastrado, no queda de otra, porque solamente en términos legales se puede solicitar un permiso, se puede adjudicar un permiso si hay condiciones claras legales de la propiedad. Entonces, ahí lo primero es el plano, ver las imágenes aéreas, ver qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Luego la definición de la población, el marco muestral, selección de la muestra, y bueno, todo lo mismo, muy similar a lo que vimos anteriormente. Pero esto es lo que a mí me interesa, el análisis geoespacial. Ahí ustedes lo van a leer más en detalle, pero acá lo que quiero recalcar es que se proponen hay varias propuestas. La primera es, voy a adelantarme un poquito, ahorita nos devolvemos. Vamos a ver dónde era que estaba. Ok, hay varios casos. Esta metodología aplica, por ejemplo, cuando hay cobertura forestal ribereña o en fajas. ¿Cómo proceder cuando tenemos estos casos? ¿Cómo proceder cuando lo que vamos a evaluar es un área con cobertura forestal que está talada o que tiene alguna, o que hay alguna intervención, que nos vamos a encontrar alguna intervención? Área con cobertura forestal degradada, eso es otro de los casos a los cuales podría aplicar esta metodología, que básicamente sí, es por intervención antrópica. Ahora, cuando hablamos de área forestal degradada es cuando tenemos lo que comúnmente conocemos como socola. Y además de eso, tenemos el caso 4, que es el que yo les he estado mencionando desde un principio, área declarada como cobertura forestal. Es decir, hay casos en el que SINAC declaró un área específica entre sus mapas de cobertura como un área de bosque. Pero déjenme decirles que eso es en muchos de los casos, eso que ellos declararon como bosque es producto de un trabajo de oficina desde San José o desde un escritorio, donde simplemente se basaron por las coberturas, se basaron por una imagen aérea y pudieron haber mal interpretado eh, la imagen diciendo que ese sitio específico es bosque como tal.
a estas áreas hay que hacerles el estudio para desafectar el inmueble. Eso es como comúnmente, técnicamente se le llama. Es un estudio para desafectar el inmueble. ¿Por qué? Porque actualmente está afectado con un concepto o una definición errónea. Entonces, este sería el caso 4. Obviamente están los casos, el caso 3, está el caso 2 y está el caso 1. Pero en cada uno de los casos, en cada uno de esos casos, la información, la metodología que se sugiere es esta. Ahora, básicamente, en términos generales, ¿qué es lo que sugiere la metodología? La metodología sugiere lo siguiente, y es que, por ejemplo, voy a ver si aquí tengo una imagen actual. Y además, ahorita está trabajando en el informe que les estaba mencionando. Además es este. Este es un trabajo recién en el sector de Ubita. Eh, estos polígonos que ustedes ven, estos azules, esto que está acá, es lo que el proyecto, al final, con el trabajo de los ingenieros topógrafos y civiles, se logró determinar como el área potencial o el área efectiva, que es un 10% del área total. Todo esto que está acá. Voy a quitar los puntos que están aquí, para que ustedes lo vean. Este sería el polígono. Voy a ponerle otro color. Ok, este es el polígono como tal. Ese es el polígono. El proyecto que se trabaja ahí es este. Ya se los voy a mostrar también. Vamos a ver qué lo hice. Ok, ya lo encontré. Lo que es que mejor les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Este es el proyecto para esa zona. Es un proyecto de turismo. Lo que se va a hacer ahí es este es todo el proyecto como tal. Esta es toda la finca. Esta es toda la finca. Son 52, 50 hectáreas. Son 5 hectáreas, lo único que se puede aprovechar, el 10% como tal. Ellos lograron determinar estos sitios como el 10% a aprovechar. Este solamente es el 10%, esto que se ve en amarillo. Son los bloques, son el 10%. Y estos sitios a los cuales se va a someter a estudio y a los cuales se le va a decir a SINAC que eventualmente dé permiso para cortar, son estos mismos sitios que están acá. Es esto que está acá. Entonces, lo importante siempre es, paso 1, solicitarle al cliente que le brinde a uno la información sobre el proyecto, qué es lo que tienen pensado, y que le pasen a uno el diseño que ellos tienen. El diseño, por lo general, ellos lo pasan en un formato AutoCAD. Hay que convertirlo a Shape o a KML para luego ya uno sobreponerlo en la imagen aérea y ver cuáles son las áreas efectivas. Estas son las áreas efectivas que hay en el sitio. Entonces, bueno, aquí el caso particular es que ellos, esto no es para corroboración de cobertura. O sea, perdón, es para corroboración de cobertura, sí, pero ya sabemos de qué es bosque porque ya fuimos, tal vez ya hay información del sitio y ya se sabe que es bosque. Entonces aquí el tema es que ahora nos tenemos que pegar al artículo 19. El artículo 19 solamente lo que permite SINAG es un 10% de cambio de uso del suelo. Entonces ya aquí el objetivo cambia. ¿Por qué? Porque ya no hay que hacer un muestreo según lo que propone Fallas, sino que lo que tenemos que aplicar es un censo
árbol por árbol, que era lo que les mencionaba antes. Entonces, el censo es este. Siempre hay que tomar en consideración todo el 100% de los individuos. Aquí en este caso, el censo llegó a los 1.300, por aquí está el último árbol, 1.354. 1.354 árboles. Esto lo hicimos en 2 semanas, entre 3 personas. Por eso también les mencionaba, y es importantísimo, y en su vida profesional lo van a ver, de que el tiempo es oro. Y, y en términos operativos, en términos de rendimiento, hay que ponerle bastante en campo. Ok, aquí quisiera ver un tema importante. En buena teoría, si ustedes notan acá, nosotros debimos haber censado este sector de acá. Sin embargo, ahora sí, caemos entonces en lo que la definición legal nos dice que es bosque o no. En sitio nosotros logramos ver de que esto es un área que fue recuperada. Sin embargo, hay árboles y hay cobertura, pero para nosotros no cumple con el criterio, con el concepto de bosque. ¿Por qué? Porque es un área muy abierta, hay pocos árboles por hectárea, etcétera. Esto no lo tomamos en consideración. Sin embargo, hay que convencer a SINAC. Esto es un sitio en el que el MOB había trabajado. Todo esto fue desprovisto de cobertura. Hoy día, la imagen, tal como ustedes lo ven, tiene cobertura. Uno supondría que es bosque. Sin embargo, y aquí lo vamos a ver en este otro, en QGIS, vean que acá podemos ver, según una ortofoto del 2005, que está disponible en internet, que esto en el 2005 no tenía cobertura. O sea, véanlo aquí, es un hueco lo que hay. Es un hueco lo que hay. El MOB estuvo trabajando en este sector. Y en el sitio, en efecto, el sitio que nosotros tenemos determinado como no bosque es lo que hoy día se ha recuperado, pero que no se ha recuperado a un punto tal que pueda ser considerado como bosque específicamente. Ahora, esta información, sí, nosotros tenemos que respaldarla con información, no solo de campo, sino con información de historial que tiene ese sitio. Es más, si nosotros nos vamos a Google Earth, que es esta misma, esto mismo que les mostré ahora, esta es la imagen hoy día. Ustedes se vienen acá a esto, que es importantísimo también Google Earth. Google Earth, cuando estábamos en la universidad, yo recuerdo, uno nada más jugaba con Google Earth para ver dónde era que quedaba la casa de uno. Pero ahora uno ve que tiene herramientas sumamente importantes. Y una de ellas es esta, sobre el historial de las imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 imágenes, hasta inclusive 5 imágenes. Entonces, si nosotros nos vamos a la imagen del 2006, podemos ver de que sí, que aquí hay un hueco. Que esto, si lo vemos por copas, en realidad esto es un sitio que estaba desprovisto de vegetación y que no hay cobertura arbórea que pueda constituirse como bosque. Esto en el 2005, si lo vemos. El 2006. 1969, estuve tratando de verla, pero no se despeja la imagen. Puede ser que aquí para esta zona en ese momento no haya un sobrevuelo claro y no se pueda ver. Sin embargo, en la ortofoto del 2005, que es una imagen oficial de SINAC, ya se logra ver claramente que este sitio fue un sitio de trabajo por el MOB, donde para la construcción de la carretera en ese entonces, la carretera esta, ¿cómo se llama? La costanera, se utilizó este sector para trabajar. Entonces, lo que quería mostrarles con esto es que es un ejemplo claro de las cosas a las cuales uno tiene que basarse para lograr demostrar de que lo que uno está dando fe como profesional lo es.
y es en términos de corroboración de cobertura, que son los inventarios que les menciono. Ahora, por ejemplo, ese caso específico es cuando nos estamos apegando al artículo 19 de la ley forestal para aprovechar solamente un 10% del sitio. En ese caso particular, se tiene que hacer un censo del 100% de todos los árboles mayores a 15 centímetros. Pero cuando es un inventario para corroborar si el sitio cumple o no cumple como bosque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que basarnos entonces en esto. Y acá lo que debemos hacer es establecer, llamémoslo así, un área buffer de 2 hectáreas en los sitios en los que nosotros tengamos duda de si es o no es bosque. Por ejemplo, volvemos al caso de la imagen aérea. Voy a habilitar Google Earth ahora que estamos en esto. Pero vamos a irnos a un sitio específico, cualquiera. Vamos a ver. Ok, vámonos a este sector, que por ejemplo me llama la atención. Entonces, vamos a suponer, chicos, por un momento, de que hay un propietario que nos llama para ver el área de bosque que tiene, el área, la propiedad que él tiene. Y resulta que él lo que quiere es, bueno, SINAC le dice que la propiedad está afectada por bosque, es decir, que la propiedad está constituida por bosque según lo que SINAC determina. Entonces él quiere hacer un inventario de corroboración de cobertura. Para esos casos, la metodología que estamos viendo lo que sugiere es que nosotros debemos establecer esas áreas buffer en los sitios en los que tengamos duda. Bien, para terminar primero con esto. Ok, listo. Esta sería nuestra finca, llamémoslo de esta forma. Este es un ejemplo casi que particular, casi que siempre nos va a aparecer esto. Pero lo primero es entonces, según la metodología, tal como lo menciona, es utilizar un área buffer con varios centroides de 80, 85 y de 90 metros. Esto para lograr determinar entonces un área no menos de 2 hectáreas. ¿Por qué se utiliza un área buffer de 2 hectáreas? Porque en la ley recuerde que lo que nos dice o lo que nos marca la pauta es que las áreas que se consideran como bosques son aquellas que tienen 2 o más hectáreas. Menor a 2 hectáreas no se catalogan como bosque, en buena teoría. Pero entonces en este caso, por eso es que se utiliza un centroide para cada sector de estos. Entonces aquí la metodología claramente lo que define es que tenemos que hacer un centroide de estos en todos los sitios que nosotros tenemos duda de si será o no será bosque. Entonces, para el caso específico que estamos viendo ahorita, que es este, entonces ahí yo pensaría en revisar esto y decir, ok, vamos a ver. Hay algunos sectores que se ven con algún otro tipo de cobertura. Puede ser que esto sea una plantación. Puede ser que está afectado por alguna especie no autóctona del sitio. Puede ser que sea una plantación abandonada. El propietario previamente nos dijo que sí, que es una finca que él adquirió hace 10 años, pero que tiene unos sectores que fueron abandonados con plantaciones viejas. Ok, entonces eso precisamente es lo que hay que ir a revisar. Entonces, para esos casos, uno establece entonces un
un área buffer acá y establece entonces áreas de 2 hectáreas. Establece buffer de 2 hectáreas en todos aquellos sitios que uno tiene duda. Entonces yo establecería, por ejemplo, uno en este sector, otro en este sector, otro en este sector de acá, otro en este sector de acá, o inclusive otro en este sector de acá. Ahora, hay que basarse también en las imágenes aéreas, saber cómo es el comportamiento de ese sitio a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, vean que aquí se sigue comportando, por ejemplo, igual. Se sigue comportando igual. Bueno, ya este sector se cerró, pero vean que en el 2000, más, vámonos un poquito más atrás, 2006. Vámonos al 2006 a ver cómo era el comportamiento de la cobertura en ese lugar. Tenemos a que la imagen se despeje un poco. Ok, se está despejando un poco. Vean que aquí hay un hueco. Aquí ya hay bastantes huecos. Hay mucho hueco por acá. Aquí hay otro hueco también. Entonces esto eventualmente lo que nos puede decir es que vamos a encontrar un sitio con menor cobertura de copas, con árboles quizás introducidos o, o un área que se está apenas en recuperación. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite también determinar cuáles son los sitios importantes a los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ir a poner aquí el ojo para establecer el área buffer de 2 hectáreas. O sea, aquí la metodología, en conclusión, lo que me indica es que yo no vaya a muestrear a lo loco, como están muchos comúnmente acostumbrados. Antes, en un trabajo de estos, para corroboración de cobertura, simplemente entonces el forestal llegaba y de manera aleatoria establecía un montón de unidades de muestreo a lo largo de toda la propiedad. Pero ahí el detalle es que se está haciendo un esfuerzo de muestreo en vano, porque estoy muestreando sitios que indudablemente van a ser catalogados como bosque. Lo importante es muestrear todo aquello que nos genera duda. Entonces, la metodología está enfatizada en muestrear aquellos sitios que a nosotros nos genera cierta duda al momento de definir si será o no será bosque. Entonces, eventualmente puede ser que una vez que yo he ido a campo, yo logre rescatar de toda la propiedad al menos algunos sitios que según el muestreo que yo previamente hice, yo pueda decir, ok, señores SINAC, por tales y tales y tales condiciones, estos sitios que están acá no son bosque. Entonces, básicamente, eso ya cumple con el objetivo que ustedes tenían en un inicio. Van a quedar bien quizás con el cliente y van a haber logrado decirles sin acte que realmente eso que ellos habían determinado como bosque no lo es. Este sería un caso particular. No estoy diciendo que eso vaya a pasar siempre, porque puede ser que inclusive en el resultado que ustedes tengan, de ahí, no, no se puede rescatar nada. Ahora, esto sería en base al muestreo y que ustedes ya hayan logrado demostrar que realmente bajo las condiciones que hay actualmente, eso no es bosque. Lo que hoy día ellos pudieron haberlo catalogado como tal, por una imagen aérea. Entonces vean que hay sectores acá que aunque sea poco, se logran rescatar. O sea, aquí lo importante también es verlo desde el punto de vista también de desarrollador. O sea, hay sitios que en efecto no cumplen con la condición de bosque, pero hay que ver la visión también del desarrollador. Que son las áreas que quizás esa persona quiere rescatar o quiere darle énfasis. La tarea de nosotros es, obviamente, basarnos en la parte técnica, la parte legal, para definir si realmente se puede o no se puede llevar a cabo. Claro, esto va a ir amarrado con un muestreo previo que nosotros vamos a establecer. Entonces, básicamente, la metodología lo que sugiere es establecer un muestreo en los sitios que nos genera mayor duda. Entonces, aquí vienen todos los lineamientos.
Mire toda la metodología. Es más, entonces, perdón, cuando uno hace el área buffer de 2 hectáreas, uno establece de manera aleatoria estos cuadrantes del 1 al 55. Todos los que estén dentro del área buffer se consideran. Entonces, uno establece esto y a través de una herramienta de random selection, ustedes eligen aleatoriamente cuáles de estos sitios son los que ustedes van a tomar en consideración en campo. Entonces, a manera... Profe, una Sí, pregunta, en ese caso, si algún punto quedara en uno de esos cuadrantes que queda como al borde, no es ajá. permitido, tiene que quedar totalmente adentro de ese Tiene que cuadrante. quedar adentro del cuadrante. Es más, ya les voy a mostrar otro informe que tengo por acá. Este es de un trabajo que hicimos en Caldera. Sí, eso Este, lo digo por el efecto de borde, que creo que lo vimos en sí, SIG, pero que recuerden que no ese es efecto, o permitido. sea, no va a haber efecto de borde, porque el efecto de borde es un efecto de borde imaginario, porque usted no está muestreando un círculo que tiene un borde alrededor de Potrero. O sea, usted lo que está muestreando es un círculo imaginario grande de 2 hectáreas que está dentro de una zona de lo que podríamos pensar que es bosque. O sea, ahí el tema es que sí, la parcela como tal de 500 metros cuadrados tiene que quedar dentro de ese círculo, pero que esté a la orilla del círculo o no, eso no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque el círculo, recuerda, el círculo es un círculo que está circunscrito en un círculo grande de un área que tenemos catalogada como bosque específicamente. Eh, a no ser que en efecto la parcela quede en un borde ya del bosque como tal, que coincida el borde del círculo con el borde del bosque. Ahí sí podríamos tener un efecto de borde, pero esas son las consideraciones que no toman en campo en cuenta. Es más, abajo, ahorita lo vemos, considera cuándo una parcela se puede sustituir por otra. Pero ahorita lo que quiero es ver un momento esto. Vamos a ver aquí un trabajito que habíamos hecho para Caldera. Aquí está el informe. Ya se los voy a mostrar. Esto, ok. Ok, aquí está el informe. Ok, listo. Aquí está el informe. Dice, realizaron una verificación de campo mediante muestreo aleatorio por bloques de la cobertura vegetal presente en un área de muestreo de 71 hectáreas aproximadamente ubicada en el complejo sol del portuario industrial de Caldera. Esto fue un trabajo que hemos hecho para Caldera, en el puerto de Caldera, porque hay un sector que va a haber un presupuesto que viene de mirar de esta gente de Emiratos Árabes Unidos, donde ellos quieren invertir en el puerto de Caldera y ampliarlo. Entonces es bastante la plata que viene y en este caso el MOP, que esto es propiedad del MOP, no quiere desaprovechar la oportunidad. Sin embargo, SINAC decía que esas áreas eran de bosque, que no se podían tocar. Entonces, prácticamente el trabajo nuestro fue corroborar si realmente esos sitios son o no son bosque. Aquí había varias cosas particulares porque el área está dentro de una zona protectora y está también a la orilla de la costa. Entonces hay varios aspectos legales que hay que tomar en consideración y eso es parte también del estudio de caso. Yo les voy a indicar cómo va a ser el desarrollo como tal. Como les menciono, es algo pequeño, pero sí me importa o si me interesa que al menos ustedes en el tema legal me mencionen cuáles son los aspectos legales a considerar en el informe o en un eventual informe según el escenario que yo les estoy brindando. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, imagínense ustedes que los llaman y les dicen, bueno, vea, es que tengo 71 hectáreas en tal sitio. SINAC me está diciendo que eso es bosque, pero realmente yo sé que no es bosque porque eso se dejó en abandono, eran potreros, etcétera.
quiero que ustedes hagan una visita, usted haga una visita para decirle a SINAC que realmente eso que ellos dicen que es bosque no lo es. Ok, entonces ustedes llegan y dicen, ok, me voy a basar entonces en la metodología de fallas, que es básicamente esto, que es una corroboración de campo mediante muestreo aleatorio por bloques de la cobertura vegetal. Básicamente esa es la metodología de este señor, de fallas. Siempre importante mencionar dónde queda el sitio, obviamente. Dice, ok, específicamente dentro de la zona protectora Tivives con el propósito de determinar si las condiciones cumplen con la definición de ley forestal 7575, según lo establece el artículo 3, inciso D, de la ley forestal. Siempre hay que mencionar, por eso es importante también la parte de legislación, hay que ser claros hacia dónde nos vamos a ir en términos legales y ser claros en cuál artículo y cuál inciso nos vamos a estar basando. Ok, ley forestal y si existe algún grado de conectividad con áreas boscosas adyacentes. Eso yo se los había mencionado antes. Lo primero, hay que valorar, aquí hay muchas cosas y muchas cosas que la ley quizás no lo dice, pero que en términos profesionales ya uno va agarrando un poco de colmillo y es, lo primero, aunque el área boscosa no tenga 2 hectáreas, que ya por ahí no cumpliría como bosque, si está conectado con otros sitios que son bosque, entonces ya ahí hay problemas, ya ahí vamos a tener problemas. Entonces lo primero es ver de que el sitio no cumpla con densidad, con la cantidad de especies, la cantidad de estratos, cantidad de especies maduras, etcétera. Pero además de eso hay que ver que no haya conectividad con otras áreas boscosas adyacentes. Ok, eso por un lado. Y si cumple con condiciones del terreno de aptitud forestal, según lo establece el artículo 3, inciso B de la ley forestal. Aquí hay que hablar sobre terrenos de aptitud forestal. Aquí está el artículo 3, inciso B. Vámonos al artículo 3, inciso B, por ejemplo. Artículo 3, inciso B. Aquí lo tenemos. Entonces nos vamos al artículo 3. Áreas de recarga acuífera. Eso es una parte importante. Vamos a ver qué más. Plantación, plan, bosque, ecosistema. Terrenos de aptitud forestal. Esto es importantísimo. Terrenos de aptitud forestal los contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras. Ok, aquí hay otro aspecto importante. Y es que ustedes en muchos de los casos van a tener que basarse también en la metodología oficial para la determinación de la capacidad del uso de la tierra, que es donde cataloga si un terreno es o no es considerado como TAF o terreno de aptitud forestal. Les hago resumen, terrenos de aptitud forestal, aquellos que tengan mucha pendientes mayores al 50%, donde haya mucha pedregosidad, donde haya mucha humedad o donde haya acumulación de agua, eso es un ejemplo, y otras condiciones que vienen en ese manual o en esa metodología. Eso es importante que ustedes lo sepan y que la consulten también cuando están en un sitio que podría eventualmente tener condiciones particulares. Ok, nos devolvemos entonces a lo que les estaba enseñando, que es el informe. Entonces, el objetivo es, como ya lo vimos, es básicamente determinar si las condiciones cumplen o no cumplen según la ley. Ubicación del área de estudio, muy importante siempre. Hacer un mapa, no solamente el mapa, como hemos estado acostumbrados a hacerlo en la universidad, es un mapa donde venga la hoja cartográfica, la escala, las coordenadas según el mapa, según la hoja, norte y este, tal como está acá, según el Instituto Biográfico Nacional, la hoja, la número 32451, la de Barranca, por ejemplo, es esta. Ok, un poco también lo del proyecto, cómo era el proyecto, cuál es
el diseño del proyecto, cuál es la propuesta del proyecto. Algunos otros, otra información. Bueno, aquí sí, en evidencia, hay una zona de protección. El área está dentro de la zona de protección. Quiere decir de que como estamos dentro de una zona de protección, independientemente del grado del impacto, independientemente de lo que se vaya a hacer, por más pequeño que sea, requiere una evaluación de impacto ambiental. Eso es muy importante. Después, la normativa aplicable al estudio. Esto es algo a lo cual quiero hacer mucho énfasis. Cualquier informe que ustedes hagan tiene que ir, y no están acostumbrados a hacerlo, yo lo sé, pero aquí les paso el santo, chicos, tiene que ir una parte donde venga normativa aplicable al área de estudio. ¿Cuál es la normativa que ustedes van a aplicar al informe que ustedes van a determinar? En este caso, la normativa era Terreno de Patrimonio Natural del Estado, PNE. Esa es otra normativa. Cuando hablamos de patrimonio natural del Estado, ok, aquí viene lo que se define como patrimonio natural del Estado, la definición, terrenos clasificados, patrimonio natural del Estado, ya según eso, las áreas silvestres protegidas, zonas protectoras, etcétera. Monumentos naturales, reservas biológicas, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre. Clasificación de patrimonio natural del Estado, ahí viene, determinar como áreas de bosque. Ok, viene el otro, terrenos de actitud forestal. Importantísimo. Se consideran terrenos de actitud forestal aquellos que, sin contar con cobertura boscosa, no es que tengan que contar con cobertura boscosa, no necesariamente cuentan con cobertura boscosa. Clasifiquen dentro de las categorías 7 y 8, según la metodología de determinación de capacidad de uso del suelo, según este decreto. Vean que legalmente todo tiene que ir bien descrito. Entonces, ¿qué es un terreno de actitud forestal? Suelos con pendientes, yo les dije 50, perdón, era 60, pendientes mayores o iguales a 60%, suelos con pendientes mayores a 40% y peligrosidad extrema a más de un 50%, suelo con categorías de salinidad, es decir, cuando estamos fuera, cerca de un manglar, por ejemplo, suelos con drenaje lento o muy nulo. Esto pasa mucho en las partes altas de las cordilleras. Por ejemplo, aquí cerca del Monte de la Cruz hay áreas que tienen drenaje lento. Estas son tierras que podrían ser catalogadas como terrenos de actitud forestal, no se puede hacer nada. Suelos con problemas de anegamiento, inundación o muy severo. Por ejemplo, donde están los yolillales, todo lo que son yolillales, en la zona norte, en la zona atlántica, eso también son áreas en las que no se puede hacer nada y tienen que quedar ahí. Entonces, en este caso, la normativa aplicable es esta. ¿Ok? La metodología, trabajo de gabinete. Entonces, ahora sí, viene lo que nos dice la metodología. Entonces, se realiza una verificación de fotografías aéreas más recientes de Google Earth y las ortofotos oficiales del 2005 y 2017. Disponibles en SNIT, zonificando la fotointerpretación de las áreas cubiertas con bosque tentativamente. Es decir, aquí hicimos lo que acabamos de hacer en la imagen de Google Earth, que es ver aquellos sitios que eventualmente en el 2005 nos generaba duda de si eran o no eran bosque. Vea que esto es en el 2005. Esto fue en el 2005. Esto es una imagen del 2005 y vean que aquí ya se ven áreas desprovistas de vegetación. Se podría decir que son potreros, tal y como nos dijo el cliente, pero hay otros sitios que aún así en el 2005 aún se mantienen con cobertura, podríamos decirlo de esta forma. Son estos sitios que están acá. O sea, hoy día, en el 2019 fue esto, en el año pasado, finales del año pasado, estos sitios, todo se ve con cobertura de copas, todo se ve con cobertura. O sea, no hay duda de que esto en una imagen aérea no pueda ser catalogada como bosque. Pero, ahora sí, vámonos entonces atrás. Ahora bien, entonces sí, vemos que estos sectores podrían ser catalogados como potrero, pero hay sitios que aún se mantienen con cobertura desde el 2005. Entonces, estos sitios que hoy día vemos que en el 2005 veíamos con cobertura y hoy
pues obviamente van a seguir con cobertura, son los sitios a los cuales hay que prestarles atención. Y es en estos sitios, entonces, donde se establece un área buffer de 2 hectáreas y ahí entonces se hace toda la metodología de la selección aleatoria de las parcelas. Aquí hay otras imágenes. Esta es del año 2005, las que acabamos de ver. Seguimos viendo la del año 2005. En esta condición puede apreciarse en fotografías. Vemos esta, por ejemplo, 2018 en época seca. Eso es otra cosa también. Es que, muchachos, hay muchísimas cosas. O sea, por eso yo pienso que el curso de inventarios es un curso que no debería desarrollarse en un ciclo. Es un curso que debería desarrollarse en 2 ciclos, que sea inventarios 1 e inventarios 2, porque en un ciclo es muy corto, muy corto el tiempo que uno tiene para lograr darles a ustedes los instrumentos necesarios para cuando salgan en su vida profesional. Y aquí lo vemos. O sea, vean que son muchísimas las cosas. O sea, yo no me cansaría de decirle el montón de cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Y una de ellas es, por ejemplo, también el contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, todo lo que es Pacífico Central, Pacífico Norte, tienen una situación particular. Y la situación particular es en época seca. Y puede ser que entonces muchas de las fotografías que nosotros estamos interpretando, las estemos interpretando mal, porque la fotografía fue en época seca. Entonces, como en este caso, puede ser que nosotros digamos, no, esto no es bosque, pero es porque la estamos viendo en época seca. Cosa distinta pasa en época lluviosa, que ya las coberturas están verdes, ya las copas están con buena cobertura, un follaje frondoso, etcétera. Esto igual, entonces hay que recopilar toda la información necesaria. Ok, diseño del sistema de muestreo, que es tal y como lo veíamos en el protocolo de fallas. ¿Qué es esto? Esta es la propuesta de fallas. Entonces, vean que esto son los sitios que nosotros consideramos como tentativos, que consideramos como de duda si realmente es bosque. La diferencia, como les mencionaba, con la metodología tradicional es que en la metodología tradicional uno establece aquí una grilla para toda la propiedad. Si la grilla tiene 1000 cuadrantes, pues entonces uno escoge, de acuerdo a una intensidad de muestreo razonable, de una intensidad específica, de manera aleatoria. Entonces podría ser que saliera una parcela aquí, otra parcela por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Pero ¿qué sucede si esa selección aleatoria nos está escogiendo puntos al azar en los sitios que realmente nos va a decir que no es bosque? Vamos a decir entonces que Tonalaria no es bosque. No, y es incorrecto. Aquí lo importante es mejor trabajar con aquellos sitios que nos está generando duda y que eventualmente podría ser catalogado como áreas de bosque. Lo que no es bosque, ¿para qué lo vamos a considerar? Si de todas formas vamos a tener un muestreo en campo, vamos a tener un recorrido en campo que a través de fotografías nos permita evidenciar si eso no. Aquí lo importante es trabajar entonces en aquellos sitios que nos genere cierto tipo de duda. Y básicamente son estos círculos de aquí. Aquí la propuesta fue hacer 2, 4, 6, 8, 10 hectáreas representadas en 5 áreas buffer de 2 hectáreas cada una en ese sitio, en cada uno de los circulitos. Entonces, hacer el supuesto de parcelas de 500 metros cuadrados, que son las que están acá, del 1 hasta el 42, y escoger de manera aleatoria, entonces, un punto de esos, que sería esto. Ya finalmente, estos son los sitios que se escogieron de manera aleatoria. Cada uno de estos puntos fueron los puntos elegidos de forma aleatoria. Ok, nos vamos entonces a los resultados. La metodología tal como lo establece, también hay que recopilar pues el nombre común, nombre científico, diámetro de la copa en metros. ¿Por qué? Porque eso nos permite también ver en cierto modo cuánto es el porcentaje de cobertura de copas. El estrato en el que se encuentra el árbol, recuerden que necesitamos, según el concepto de definición de bosque, nos dice que es por cantidad de árboles, por porcentaje de cobertura, por portes variados
y distribuidos, es decir, portes de diámetros y portes distintos en términos de estratificación. Y alguna observación. Ok, ahora sí, nos vamos entonces ya a los resultados. Importantísimo, muchachos. Las fotografías. Fotografías es importante. Hay una aplicación sugerida también en el manual. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier otra aplicación que les permita tener esto en una fotografía. Muy importante decir cuál es la coordenada de la fotografía, la altura, la fecha, la hora en la que se tomó la fotografía como tal. Estas fotografías corresponden a las parcelas que se establecieron. Sector, observación 10 y observación 11, puntos de observación. Además de las unidades de muestreo, ustedes pueden establecer puntos de observación. Vean claramente en estas fotografías que lo que aquí parece como bosque, en esta imagen, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5. La fotografía más abajo dice que es sector 5. El sector 5 es este que está acá. Véanlo bien. Sector 5. Vean cómo se ve constituido esto con copas. Esto uno pensaría que sí, en efecto es bosque. Nos vamos a las imágenes de abajo, en los resultados, y vemos sector número 5. Condiciones ambientales, sector 5. Fotografías 1 y 2. Vean en términos de iluminación, en términos de cobertura, en términos de estratos, solamente hay un estrato. Hay un montón de enredaderas, un montón de zacate, un montón de bejucos. Miren la chapeada que hubo que pegarse ahí. Observación, y en ese sector también se tomaron puntos de observación. Observación 10 y 11. Vean que en evidencia esto es un charral. Ahora nos vamos al sector, a los puntos de observación 1 y 2 también. Puntos de observación 1 y 2, puntos de observación 3 y 4, observación 5 y 6. Todo eso tiene que quedar muy claro en un informe. Después, sector evaluado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, la densidad promedio de árboles por hectárea. 200, 240, 185, 160, 155, se saca un promedio, ¿sí? Puede ser que la cantidad de árboles por hectárea sea mayor a lo que establece la ley, pero eso no significa que por otras condiciones pueda no catalogarse como bosque. Entonces, aquí como lo dice, densidad promedio por hectárea en los 5 sectores evaluados, cada sector tiene un área de 2 hectáreas. Entonces dice la densidad promedio de los 5 sectores, es decir, valorando el conjunto de las 19 parcelas de muestreo, es de 187 árboles por hectárea, con un diámetro promedio de 26.89. Este valor supera con creces el mínimo de 60 árboles que establece el criterio A de la definición de ley. Sin embargo, debe tomarse en consideración que el 50% de la densidad está distribuida en 3 especies, las cuales corresponden a poroporo, indio desnudo, guásimo, comunes en sitios abandonados en primeros estadios de regeneración natural. Es decir, la ley nos puede decir que un área tiene que cumplir con más de 60 árboles o 60 árboles como mínimo por hectárea. Pero eso no nos quiere decir que por otras condiciones el sitio tenga que ser catalogado como bosque. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones asociadas, que es la densidad de especies, la estructura de estratos, porcentaje de iluminación de copas, etc. Ahora, porte variado y presencia de árboles maduros. Entonces aquí el criterio B, aquí se da el respaldo de que sobre ese criterio B. Aquí está el tema de densidad de árboles por hectárea, las densidades de árboles por hectárea en porcentaje, la densidad por clases diamétricas mostrando la distribución de cuota invertida.
Aquí dice el cuadro número 4, el gráfico 1, puede observarse que el 71.91% de la densidad por hectárea, según los datos de las 19 parcelas evaluadas, se concentra en las clases diamétricas inferiores a 30 centímetros. Además, solo el 16.29 de los árboles presenta diámetros mayores a 30 centímetros, mostrando una distribución, una clara J invertida, clásica de masas vegetacionales en procesos de regeneración temprana, por lo que aún no han alcanzado características de un bosque. Eso por un lado. Después, la lista de las especies, el tema de las densidades de las especies, los sectores evaluados, cobertura de copas, vean las coberturas de copas. Aquí hay un sector que fue catalogado como TAF de una vez. O sea, lo que uno llega al sitio y uno ve que es TAF, ni siquiera lo muestren, o sea, no hay ni siquiera que establecer la parcela, simplemente se toma en consideración las fotografías como evidencia y se cataloga como TAF. Es decir, en este caso, no es que el sitio o toda el área se logró salvar. Obviamente hay sitios que sí se dejaron como bosque porque tienen una condición específica, pero sí se logró desafectar gran parte de la propiedad que estaba al 100% catalogada como bosque específicamente. Entonces, vean, por ejemplo, determinación de terrenos de actitud forestal, recorrido realizado, las condiciones tomadas con clinómetro, lo más verificado con las curvas de nivel obtenidas. Aquí esto fue en base a una imagen aérea también. Entonces se hizo un mapa de, muy importante, hacer mapas también, si es el caso, mapas de pendiente. Dice, fue posible determinar que 24.49, es decir, 17.62 hectáreas del área evaluada presenta condiciones superiores al 60%, catalogándose como TAF. Lo anterior se aprecia en la siguiente figura. Entonces aquí, en esta figura, se hizo el mapa de pendientes y vean que todo lo que está en rojo obviamente no se puede tocar. Ahora, aquí lo ideal es salvar la tanda en terrenos que sean planos y que ojalá no cumplan con el tema de cobertura. Áreas de rango de pendiente determinada, mapa de cobertura del área evaluada. Aquí están los sitios de muestreo, las parcelas, puntos de observación también. Vean, puntos de observación y las parcelas de campo. Muy importante, eso tiene que quedar siempre muy bien establecido en un mapa y ese mapa también basado en las imágenes del sitio o las fotografías que uno va a aportar. Los anexos, los datos generales. Muy importante. Y las fotografías adicionales. Parcela sector 1, esta es la parcela del sector 1. La parcela del sector 1, vean la pendiente, chicos. Esto que me hace pensar a mí, que es terreno de actitud forestal. Entonces, parcelas sector 1, vámonos al sector 1, que está al inicio. Sector 1, es este sector que está acá. Sector 1, sector que está acá. Nos vamos ahora, entonces, al mapa de pendientes. Sector 1 es este que está acá, pendiente mayor a 60. Ahora nos vamos entonces a las fotografías y en efecto, el sector 1 tiene mucha pendiente, a pesar de que las condiciones podrían catalogarse como no bosque. ¿Por qué? Porque las condiciones no cumplen. Aquí lo que había era puro chaperno e indio desnudo. Y vean la cantidad de iluminación que entra. O sea, no podría decir que esto es un charral, pero por un tema de pendiente no cumple. Sector 2, aquí están las parcelas del sector 2, fotografías del sector 2, fotografías del sector 3, sector 4, sector 5 y listo. Entonces, bueno, eso básicamente en este informecito se resume lo que les venía comentando sobre la metodología, que es esta que está acá. O sea, al final de cuentas, ustedes seleccionan de manera aleatoria las parcelas, como lo es este caso. Una vez entonces
determinada la parcela, entonces de ahí van a campo con los instrumentos que ustedes crean pertinentes, recopilan la información según las tablas que se les sugiere acá. Alguna información será necesaria utilizar, alguna otra información no. Lo que sí quería mencionarles y rescatar de esta metodología es que al menos en el tema de la selección de las unidades de muestreo y en el trabajo de cuáles sitios tomar en consideración con respecto a otros, eso para mí es lo más importante. Hay algunos de estos cuadros que a mi parecer no es importante tomarlos en consideración. Para mí lo más importante de toda esta metodología, lo que sí debería utilizarse como un protocolo, como un estándar, es sobre esto, sobre el tema de la selección de las unidades de muestreo y cuáles sitios trabajar, cuáles sitios enfatizar. Es más, aquí el documento lo dice, aquí hay que enfatizar en aquellos sitios que eventualmente hay algún tipo de duda. Esto es una imagen vieja, esto es una imagen reciente. Entonces, en base a eso, vamos entonces a verificar este sitio, a ver cómo está, a ver en qué condición está. ¿Por qué? Porque lo que estaba antes, ya definitivamente no hay nada que hacer. O sea, eso va a ser bosque. Van a haber pendientes, algunos sitios con pendientes mayores a 40 mayores a 60%. Eso ni siquiera lo puedo pensar en tocar. ¿Por qué? Porque son terrenos de aptitud forestal. Entonces, vamos a lo que podríamos eventualmente salvar, lo que eventualmente podríamos salvarle al propietario en desafectar esos sitios que según SINAC, por error de ellos, lograron determinar que era bosque, pero que realmente tal vez no lo sea según los resultados que nosotros podamos obtener en el informe al final. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, en el informe al final, en el documento al final, vienen algunas otras cosillas importantes. Bueno, por ejemplo, con el tema de las copas. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí el tema de las copas. Esto sí es importante. Esto sí me gustaría tomarlo en cuenta. Hay una aplicación que les permite a ustedes lograr determinar si la cobertura a copas es mayor o no al 70%. Y es a través de esta metodología. Ustedes van a estar en campo, en la parcela, una parcelita de 20 por 25, y ustedes van a dividir la parcela en cuadrantes. O sea, van a tomar 4 fotografías por parcela. Claramente tienen que definir en cuál de la ubicación del cuadrante de la parcela se encuentran, tomar la fotografía, elegir la fotografía, la hora, el punto de GPS también. Y ahí ustedes van a aplicar, van a tomar en consideración esta aplicacióncita que viene abajo. La aplicación viene aquí abajo, viene descrita más abajo. Esta es la aplicación que se utiliza. Análisis de fotografías, ahí viene todo el procedimiento que ustedes deben utilizar, desde descargar el programa hasta cómo guardar las imágenes. Este es el programa Glama. Lo pueden encontrar inclusive aquí, lo pinchan, ahí lo dan a descargar, o inclusive con el teléfono, pueden descargar este documentito en el teléfono y desde ahí ustedes bajan el programa. Y aquí él les va a decir sobre el análisis de la información, de la imagen que ustedes tomaron en cuenta. Entonces, él lo que hace, el sistema lo que hace es tomar la fotografía y ver cuáles son las áreas en las que hay luz. Y simplemente entonces él te va a decir, ok, el 88.73 está cubierto por copas. Ese es el resultado final del programa. Ok, ahora, ¿cómo proceso entonces la información al final? Básicamente lo que hago es sacar un promedio. Entonces la parcela 1 a la parcela 4, por ejemplo, si el programa me arrojó 80, 75, 70, 90, ok, entonces en promedio el 78.75% de esa área buffer de 2 hectáreas está compuesta por cobertura de copas. Es decir, entonces esa área cumple, desde el punto de vista de copas, cumple con el concepto. Habría que verlo ya en términos de densidad de árboles y todo lo demás, que ya lo vimos también. Como por ejemplo acá.
mayor a 60 árboles por hectárea. Entonces, igual, si en ese mismo bloque, además de la cobertura por copas, cumple con los árboles, se saca un promedio, se estima un promedio para cada parcela que está dentro de esa área buffer. Lo recomendable es por lo menos utilizar 4 unidades de muestreo por cada 2 hectáreas de área buffer de 2 hectáreas. Entonces ahí simplemente se determina un promedio, en este caso un 75% de árboles por hectárea. Ya tenemos 2 consideraciones que se cumplen según el concepto. Hay que verlo de acuerdo también al área. Si el área pues es mayor a 2 hectáreas, el área de bosque evaluado pues ya también cumple con esa condición. Si la condición de árboles es como está acá, de AP, es decir, distribución diamétrica de Diosel, o sea, tenemos un porte variado en diámetro y un porte variado en 2 L's, entonces también cumple con ese requisito. Entonces, bajo esa hipótesis, entonces estamos ante un sitio que podría considerarse como bosque específicamente. Si esas condiciones son totalmente lo contrario, entonces es allí donde nosotros recopilamos toda la información, tal como ustedes lo vieron en este informe, y podemos decirle a SINAC, señores SINAC, estas son nuestras conclusiones, que son las que están acá. Entonces, según los resultados obtenidos, con el establecimiento de 19 parcelas de muestra establecidas en 5 sectores evaluados con una extensión de 2 hectáreas cada uno, la densidad promedio del área intervenida es de 187 árboles por hectárea. Este valor supera con creces el mínimo indicado. Sin embargo, el 83% de los árboles presenta un diámetro inferior y solo el 3.21 superior a 35 centímetros. Esta distribución es clara en sitios con matorrales arbolados o vegetación en regeneración. La segunda conclusión en cuanto a la composición florística, el 12.36% de la densidad de árboles corresponde a la especie conocida como guásimo, un total promedio y un diámetro promedio de 21, seguida de poroporo con 17.42 y un 30 y además de eso, estos datos reflejan que estas 3 especies componen el 50% de la densidad obtenida, además que las mismas se catalogan como liófitas, donde su estrategia de reproducción tiende a ser masiva y precoz. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que el área más bien está en recuperación y corresponde a un sitio que más bien era potrero. Debido al diámetro promedio por hectárea de los 5 sectores, se tomó como base un árbol de 20 centímetros que se registró, se considera como maduro. Bueno, aquí también es hablando un poco sobre el tema de los árboles maduros, lo que categoriza la ley como tal, el tema de la verificación de terrenos de actitud forestal, y dice, bueno, en vista de que se determinó con los datos de las 19 parcelas de muestreo establecidas que el área se encuentra libre de bosque. Entonces, en vista que se determinó que con las 19 parcelas hay un área que está libre de bosque, se consideró para la clasificación de patrimonio natural del Estado únicamente las áreas de terreno de actitud forestal, las cuales presentan un 24.49% del área evaluada y el restante 75.51% se clasifican como no bosque. Esta es la conclusión principal. O sea, de un 100%, el 75% no es bosque y el 25% restante es bosque. Esa es la conclusión. Entonces, SINAC tiene que proceder a hacer una revisión de esto, tiene que ir a hacer corroboración de campo y, en efecto, desafectar el sitio y decir que, en efecto, el área no es bosque. Entonces, a partir de ahí, ya el cliente podría eventualmente considerar seguir con el proyecto que tenía pendiente, o puede ser que esta conclusión sea contraria. Puede ser que en efecto, según los resultados obtenidos, toda el área que se tomó en consideración sea bosque. Obviamente eso no va a ser una noticia muy buena para el propietario, pero es lo que es. Recuerden que tenemos fe pública y no podemos permitirnos tampoco hacer ningún chanchullo de nada. Eso siempre ténganlo en cuenta, muchachos. Siempre sean legales, siempre sean estrictos. Siempre traten también de ver la visión del desarrollador. Si podemos ver esa misma visión y podemos tratar con técnica y con conocimiento
debatirle a SINAC sobre áreas que ellos están pensando que es bosque, decirles, no señores, esto no es bosque, no hay nada malo. O sea, aquí simplemente estamos apegándonos a la ley como tal, específicamente. Entonces, básicamente, chicos, eso es la metodología. Vean que es muy básica, pero sí requiere de mucha expertise de campo. Estos son trabajos que vemos diariamente. Sale mucho trabajito de este tema, por cierto, pero sí es importantísimo tener bastantes herramientas y bastante conocimiento. O sea, aquí en conclusión, no se asusten muchachos si ustedes salen el día de mañana y ustedes creen que no aprendieron nada. No, sí, sí aprendieron. Lo que pasa es que uno termina de afinar muchas cosas en la calle y creo que para eso también uno está acá, para tratar de transmitirles a ustedes un poco de esa experiencia. Sin embargo, como les menciono, hace falta más tiempo y un curso de inventarios, tal como está concebido, creo que debería tener mucho más tiempo para hacer todo este tipo de cosas, no solo en teoría, sino en clase. Yo, eventualmente, si no hubiera pasado toda esta cuestión de la pandemia, íbamos a hacer una girita de estas en un sitio de estos. Quizás hubiéramos ido hasta este sitio de aquí de Caldera para que ustedes vieran y para que tomaran en consideración todos esos aspectos. Todo esto a veces es un poco abstracto hasta que uno lo ve materializado en la realidad. Por eso es importante siempre la práctica en campo. Pero bueno, muchachos, o sea, aquí lo que sí quiero transmitirles es que por lo menos la parte teórica es esta y también un poco la parte práctica. ¿Cuáles son las cosas a las cuales ustedes tienen que ponerle mayor atención? Entonces, chicos, no sé si hasta acá les quedó claro todo esto. Si tienen alguna duda, algún comentario. Profe, a mí sí me quedó bastante claro. Gracias. Ok, A mí también, perfecto. profe, muchas gracias. Ok, chicos, entonces, Profe, bueno, ven que nos profe, pasa. Sí, perdón. sí, Daniel, dígame. Entonces, tal vez en resumen, bueno, uno va a muestrear solo aquellas áreas en las que tenga duda Duda. y hay áreas que básicamente son TAF, digamos, con solo verlas y las puedo mostrar por medio de imágenes. Bueno, como les digo, en esto no hay recetas, Daniel. Y chicos, en esto no hay recetas. Lo que sí les digo es que para todo trabajo siempre es importante hacer un recorrido antes, hacer una visita de campo antes. Les doy una recomendación. Siempre que vayan a ver un trabajo, hagan la visita, revisen todo, vayan, hagan la visita para que no se vayan por dentro después con el trabajo. Se los digo porque de uno, a pesar de que ha llevado un poquito de calle, por ejemplo, este trabajo que está acá, que les mostré ahora, de Huita, está cerca de Playa Piñuelas, está al frente de Piñuelas, de hecho aquí está Piñuelas. Este proyecto nosotros habíamos pensado en hacerlo en una semana, porque habíamos estimado alrededor de 200 árboles por hectárea. Sin embargo, la cantidad de árboles fue mucho mayor. O sea, ustedes no tienen idea de la cantidad de árboles que habían acá. O sea, solo en un sector de aquí habían... Ah, bueno, estábamos viendo el incorrecto. Solo en un bloque de acá, este bloque de aquí, habían más de 500 árboles. En un bloque de menos de 1 hectárea. O sea, estamos hablando, no, mentira, en un bloque de 2 hectáreas habían más de 500 árboles. O sea, estamos hablando de que habían más de 250 árboles por hectárea. O sea, la densidad de árboles ahí es enorme porque hubo una socola en tiempos atrás y eso lo que generó más bien fue una competencia y más bien hizo que el bosque creciera muy rápido y hubieran muchísimos árboles, muchas varillas, decimos nosotros. Entonces,
hubieron muchísimos árboles de 30, de 20 centímetros de diámetro. Entonces eso nos generó atrasos en el trabajo específicamente. Lo que les digo es que siempre hay que hacer una visita de campo, por más largo que quede el lugar. Nosotros no fuimos porque esto fue un trabajo de hace años, pero que quedó ahí varado, y no fuimos pensando en que el sitio se mantenía igual. Sin embargo, no fuimos por lejanía también, porque estamos hablando de 3 horas. Sin embargo, cuando llegamos nos topamos con una sorpresa que el sitio se regeneró rapidísimo y que eran muchos árboles. Entonces, lo que habíamos pensado como una semana de trabajo se nos multiplicó a 2 semanas de trabajo. Eso nos generó pues gastos adicionales. Pero lo que sí quiero decirles es siempre hacer una visita de campo. Y si logran amarrar el trabajo con esa visita de campo preliminar, entonces simplemente díganle al cliente, no le voy a cobrar la visita de campo, pero entonces el trabajo ya ustedes ya lo tienen en la bolsa. Entonces no cobraron la visita de campo, pero ya con el informe, entonces ustedes se sacan el clavo. Con el trabajo que ustedes llevan a cabo en campo, ya en la oferta, ustedes incluyen entonces esa visita de campo. Es lo que quiero decirles. Volviendo a la pregunta que me decía el compañero, sí, se muestrean solo los sitios en los que hay duda de que sea o no sea bosque. ¿Qué pasa con aquellos sitios en los que hay mucha pendiente? Pues esos sitios también hay que irlos a ver antes o cuando se hace la visita de campo. Lo importante siempre, ojalá, es revisar o ir con toda la información del sitio. Mapas con curvas de nivel para revisar que en efecto el sitio es quebrado. Ver imágenes aéreas también. Por ejemplo, aquí podríamos ver el tema de relieve. Si nosotros estuviéramos trabajando a la orilla aquí de la costa, entonces vemos, resulta que es este el sitio. Ok, nos dicen, sí, es que es este el sitio que vamos a trabajar, el polígono nos sobrepusimos, aquí está el polígono, y resulta que nos enteramos que en efecto ese sitio tiene mucha pendiente. Un ejemplo, este sitio de acá. Bueno, ahorita es que no carga la imagen, pero lo que les quiero decir es que siempre revisen la información que tienen a mano antes de hacer la visita de campo. Bueno, aquí ya podemos ver, este es un sitio súper quebrado, vean que aquí es una montaña. Estos sitios eventualmente van a ser muy quebrados. Si son mayores al 60%, entonces mejor sacarlos de una vez del muestreo. Evidentemente esto va a quedar como terreno de actitud forestal, no podemos hacer nada, el proyecto no se puede hacer, no se puede hacer nada ahí, no se puede tocar. Lo que sí podemos es salvar la tanda tal vez en estos sitios de acá, en donde tal vez por condiciones de cobertura, etcétera, quizás podamos decir, no, esto no es bosque como tal. Pero siempre antes de ir a campo, recopilar toda la información que nos permita llegar a campo con una buena idea de qué es lo que vamos a hacer. Siempre planear la estrategia de trabajo. Simplemente, en resumen, eso es, planear la estrategia de trabajo. Porque ustedes no saben que se van a encontrar y si van sin nada, con las manos vacías y hacen una oferta con base a eso que no saben, puede ser que se vayan por dentro. Pero bueno, si es así y les pasa, no pasa nada, no importa. Es parte del aprendizaje, es parte de la experiencia que ustedes van a ir desarrollando poco a poco. Pero bueno, básicamente eso es, chicos. No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario adicional? Ok, profe, gracias.